Lo que vamos a ver, lo que les había mencionado para dar introducción a este capítulo, son dos conceptos que de alguna manera están ligados, pero se caracterizan o se diferencian por ciertas condiciones matemáticas a tener presente. Partamos del hecho de lo que se conoce como el incremento, ¿sí? Dentro de la notación matemática, el incremento utiliza este triangulito que le llamamos el delta. Ahora, este incremento me permite que yo aumente o incremente un punto o un valor a partir de un punto inicial, ¿sí? Yo tengo un punto de partida dentro de lo que es el dominio de la función. Y yo ese valor lo puedo hacer que me sume o que me reste, dándome en consecuencia lo que acabo de mencionar. A partir de este punto se me va a incrementar o se me va a decrementar. Ahora, ¿cómo está relacionado este delta con el valor inicial y el valor inicial? Valor final y el valor inicial, este delta. El delta se entendería que es la distancia justamente entre estos dos valores. Matemáticamente o numéricamente el delta se lo expresa, y es algo que se debe haber visto en el colegio, o sea, no es nada diferente de lo que nosotros analizamos. Cuando yo saco la diferencia entre dos valores, lo que estoy sacando es la distancia que existe entre esos dos valores en concepto geométrico, ¿sí? Aquí le vamos a llamar el delta de x. Y de hecho, sí, una de las principales características del delta de x es un valor que es menor a 1. Ojo, es una característica que le estamos dado dentro de la connotación del cálculo diferencial. Sí, nunca nosotros hablamos de un incremento de 5, de 6, no, en relación a los valores es un valor pequeño y menor a la unidad si es que le ponemos en ese contexto. A partir de esta relación matemática, como digo, que en realidad lo que me está dando es la distancia entre x sub 0 y x1, punto inicial y punto final, yo puedo despejar aquí entonces el punto final. Digo, ahora x1 es igual a x sub 0 más delta de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo dos valores del dominio. Mi punto de partida y mi punto final, que matemáticamente dice yo lo puedo escribir de esta manera. Ahora, si nosotros observamos el punto final, en realidad, ¿de qué depende? ¿Quién me dice el punto final? ¿De qué va a depender el punto final? Del valor inicial y del delta de x. No del valor inicial, pero sí del valor de delta de x, porque dependiendo del valor de delta, porque el x sub 0 es un punto fijo, es mi punto de partida, está allí definido, pero el x1 va a depender necesariamente de qué valor le dé a delta de x, ¿no es cierto? Si yo le doy un valor de 0.1, mi punto final va a ser 1.1. Si yo le doy un valor final de 0.2, x1 va a ser 1.2. Si ven ustedes que en esencia el x1, ¿de qué depende? Depende exclusivamente del delta de x, ¿sí? ¿Se ve esa parte matemática, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Nuevamente, chicos, cuando usted me dicen si entiende, sí me gustaría participar, porque a veces uno está hablando, y es verdad lo que ustedes acaban de mencionar. El silencio a mí también me deja frustrado, para serles bien sinceros, porque en mi mente está, el silencio no me confirma que ustedes están entendiendo. Sí, todo lo contrario, también me deja frustrado, porque digo, chuta, no sé si estaré haciéndome entender, pero ni modo, me toca seguir avanzando en la materia, ¿sí? Bien, ahora, para mí estos son dos valores del dominio, ¿sí? El x sub 0 y el x1. Y obviamente yo tengo una función y igual a f de x que me va a estar representado o me representa una curva dentro del plano cartesiano. Ahora, ¿qué importancia tiene este incremento? ¿Sí? ¿Qué connotación tiene el incremento? ¿Sí? Ahora, por lo tanto, este incremento me permite obtener un punto final, un x1, como ya hemos determinado. Por lo tanto, matemáticamente yo lo puedo evaluar a través de la función. Es decir, cuando yo tengo mi función f de x y le evalúo en x sub 0, yo tengo un valor de salida, que vendría a ser esto. X sub 0, y esto me da mi valor de salida f de x sub 0. ¿No es cierto? Estoy evaluando, ¿sí? En el momento que yo doy este incremento x1 a x sub 0 y me da como resultado el x1,
yo debo de evaluarle entonces x1, o lo que es lo mismo matemáticamente, en vez de x1, lo que yo voy a evaluar es x sub 0 más delta de x. ¿Dónde está ese punto? Ese punto está aquí, que me dice que es igual a x sub 0 más delta de x, o lo que es lo mismo, esta es la distancia entre los dos, el delta de x. Y en el momento que evalúo el x1 en la función, me da como salida esto. F de x sub 0 más delta de x. ¿Sí? Ahora, yo en la entrada, en el valor de x, que es la entrada y que me representa el dominio de la función, ¿no es cierto? Yo tengo que el delta de x es ese incremento que le estoy dando a mi punto inicial x sub 0. Y lo que habíamos mencionado, este x1 comienza a depender del delta de x, porque uno pudo suponer que el delta de x fue este valor, o pudo ser un poquito más acá, siempre menor a la unidad. Esta es una característica que vamos a considerar nosotros dentro del delta de x. Bien, eso implica, y como nosotros podemos observar, a la salida también va a haber una variación en cuanto a la posición de la salida inicial respecto a la salida final. Y esa salida se la obtiene o se le calcula, o esa variación de salida se le calcula también haciendo que la diferencia de estas dos alturas. ¿De qué alturas? Esta, que me representa el evaluar el f de x sub 0, y esta otra altura que me representa evaluar x1 o x sub 0 más delta de x. Y aquí es igual ese delta de y que le estaríamos llamando porque hace referencia a los valores de salida, es la altura mayor menos la altura menor, o lo que sería la altura evaluada en el punto final menos el valor de la función evaluada en el punto inicial. No necesariamente esto va a ser mayor, perdón, hago la corrección. El delta de y se calcula o se evalúa con el valor evaluado en el punto final, que sería esta relación, menos el valor evaluado en el punto inicial, que sería f de x sub 0. Entonces, cualquier variación que se dé o cualquier incremento que se dé en la variable x, ¿sí?, tiene también una repercusión en la variable y, como podemos observar. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de su función matemática. ¿Sí? ¿Se ve, chicos, esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Este es el concepto del incremento, ¿no es cierto? Y reitero, yo incremento en el dominio y a la salida hay también un incremento. ¿Sí? Hay una consecuencia. Reitero, ¿por qué? Por esta conexión matemática, por la función. ¿Sí? ¿Qué es el diferencial? El diferencial es un tema un poco más referido a las variaciones infinitesimales. ¿Y qué se entiende como variaciones infinitesimales? A variaciones extremadamente pequeñas, a variaciones muy, muy, muy pequeñas. ¿Sí? Bien, ¿cómo se conceptúa el diferencial? Y justamente es lo que le caracteriza frente a lo que es el incremento. ¿Sí? Aquí van a ver que hay una diferencia entre los dos, ¿sí? Y adicionalmente vamos a ver, o matemáticamente vamos a ver cómo están conectados, justamente a través del límite. Por eso reitero eso en varias ocasiones. En el caso de la variable x, el diferencial, su notación es esta delta, es la letra D, de x. Eso es el diferencial, que hace referencia geométricamente como un incremento, pero se caracteriza porque este incremento es extremadamente pequeño. Son valores extremadamente pequeños que yo debo de considerar. Obviamente, al hablar del dominio, lo que se plantea es que el diferencial es igual como lo que acabo de mencionar, es una variación o es un incremento en X. Por lo tanto, estas dos relaciones se cumplen en X. Mucho cuidado, chicos, lo que acabo de mencionar, porque vamos a ver lo que había dicho hace un momento. Lo que sucede en el dominio tiene consecuencia en la salida. ¿Estamos? A diferencia del incremento o del delta de Y, que vimos que se calcula mediante esta relación, el diferencial de Y
es una expresión matemática que se evalúa mediante esta relación, que considera algo que ya vamos a ver más adelante y van a ver de dónde sale esa relación, que considera la derivada de x por el diferencial de x. A esto es igual el diferencial de y, completamente diferente a esta expresión si nosotros la comparamos. Ojo, ese valor f' de x que nosotros estamos ahí presentando en la relación, ya la vamos a ver cómo la obtenemos y obviamente recordaré en su debido momento justamente esta expresión, ¿sí? Algo bien importante a tener presente, si las dos relaciones son diferentes, es un hecho matemático que el diferencial de y es diferente al incremento de y. En y, ojo, porque recuerden lo que habíamos dicho, esto es una característica matemática en el dominio, que el diferencial con el incremento sí son iguales en x, pero el diferencial con el incremento de y, o el diferencial de y el incremento de y son diferentes. Y ya vamos a ver geométricamente que se puede ver o entender mejor esta parte, ¿sí? Veamos aquí justamente lo que acabo de mencionar, donde cómo se representa el incremento y cómo se representa el diferencial respecto a la variable y, ¿sí? Consideremos este punto, el x, f de x, es el punto de aquí, ¿no es cierto? Es un punto que le pertenece a la curva. En el momento que nosotros le damos un incremento, tenemos este otro punto que vendría a ser x más delta de x. Entendido que esto es el incremento, ¿no? Este es el nuevo punto final de lo que hemos mencionado. Esto es x sub 0 y esto me representa el x1, ¿sí? X sub 0 es x, mi punto de partida, y x sub 0 es el x más delta de x. Como yo tengo conocida mi función, le puedo evaluar y voy a tener este punto Q, cuyos pares ordenados o cuyas coordenadas, ¿no es cierto?, resultan ser, perdón un ratito, borrarle esto para que no se me quede. Lo único que estoy haciendo en esta gráfica es posicionar los valores evaluados y conocidos, ¿no es cierto?, que yo puedo ir determinando, ¿sí? Este es el punto Q, que sería de pares ordenados x más delta x, y más delta y, o lo que es lo mismo en este caso, f de x más delta de x, y acá el punto vendría a ser x, f de y, ¿sí? Son los puntos que estarían representados mediante esos pares ordenados. ¿Se ve, chicos, eso? ¿Se entiende? ¿De dónde salen esos puntos? Profe, explique de nuevo, por favor. No pasa nada. Bien. Está claro que lo que acabo de mencionar, yo tengo un punto de partida, el x, y este x yo le evalúo en la función, y en la función me da como resultado f de x. Este par ordenado, ¿cómo estaría expresado? ¿Cuál sería el par ordenado? XY. X0, Eh, eh, f de x. Correcto, x, y o x, f de x. Correcto, las dos interpretaciones son las correctas. Sí, está bien, porque al fin y al cabo, este es un y, ¿sí o no? ¿Estamos hasta allí? Chicos. Sí, Sí, profe. Ahora lo que hemos mencionado, démosle un incremento al x. Y ya sabemos que en el momento que yo le doy un incremento al x, me voy a otro punto del dominio, que vendría a ser gráficamente esto de acá. Es decir, este punto de aquí es x más delta de x, más el incremento. Si yo tengo este nuevo valor del dominio, yo lo que hice fue evaluarle en la función. Y en el momento que le evalúe en la función, voy a tener f de x más delta de x. Eso estoy evaluando en la función. Por lo tanto, este par ordenado, que defino como el punto Q, ¿cuáles son el par ordenado? Sería x1, que es x más delta de x, y Correcto. f de x más delta de x. Correcto, exactamente. Este es el par ordenado, ¿no es cierto? Entonces, mi punto P
es x f de x y mi punto Q, cuyos pares ordenados son x más delta de x, f de x más delta de x. ¿Sí? Tenemos eso, lo que está ahí indicado. ¿Estamos? Bien. A ver, un ratito voy a borrar porque se me hace aquí un shampoo la gráfica. Estamos hasta ahí, chicos. No sé si se entendió lo que... No sé si se entendió lo que la persona que me decía que explique. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces tenemos posicionados esa información. Bien. En la gráfica vamos nosotros a representar qué es el incremento y qué es, a ver, el incremento en Y y cuál es el diferencial de Y. ¿Sí? Vamos a hacer, ¿qué se entendería? ¿Qué elemento es qué elemento? ¿Sí? ¿Cuál es cuál? Bien. Previo a eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una recta tangente que pasa por el punto P. Y ustedes recuerden que el concepto de la tangencia es que existe un único punto, ¿no es cierto?, que le va a pertenecer tanto a la curva y igual a f de x como a la recta que yo estoy trazando. Y si ustedes ven aquí gráficamente, esa recta tangente que pasa por P es esta recta que está en rojo. Sí. Y también algo que quiero que observen es, ¿no es cierto?, yo tengo esta recta de aquí. Tengo esta recta de acá. Sí. Mucha atención en lo que voy a hacer. Si yo quiero sacar el delta de Y, el delta de Y no es más que la diferencia de las dos alturas, de la altura final menos la altura inicial. Y gráficamente esa altura está definida aquí, en esta parte. Como pueden ver ustedes, lo que está definido entre estos corchetes. Porque lo que estoy haciendo es restar a la altura mayor que estaba descrita por f de más delta de x menos f de x, eso me permite calcular el delta de y, ¿sí? Y geométricamente viene a ser esto lo que estoy aquí representando. ¿Se ve, chicos, o no eso? Sí, profe. ¿Sí? De tal manera que lo que yo acabo de determinar y representar gráficamente es dónde está localizado el delta y. Ahora, si ustedes observan en la gráfica, en el momento que yo dije tracemos esa recta tangente en el punto P, esa recta tangente, en la recta como tal, ustedes pueden darse cuenta que a esta recta que estoy nuevamente reseñando aquí, le corta. ¿Sí ven? Le corta en esa parte. Y esta altura del coste de esa recta, con esta relación de aquí, es lo que me permite determinar o establecer que esta altura, conocida como el diferencial de Y, es lo que yo calculo en este caso. Este es el valor que me va a describir el diferencial de Y, este coste que tenemos nosotros aquí referenciado. Entonces, en esta gráfica, voy a borrar todo, en esta gráfica yo puedo ver qué me representa el incremento y qué me representa el diferencial. ¿Se observa eso, chicos? Profe. Sí, profe. Es más, este punto que se me genera aquí, este punto que estamos generando aquí del coste, este punto es un par ordenado que tendría elementos x más delta de x, ¿sí? Y en este caso vamos a tener un poquito lo que se entendería aquí es, esto es un valor de y. Por lo tanto, este y con esto se conoce como el y más delta de y. Y en el caso de acá, si ustedes observan, es también el equivalente de tener y, todo esto me vale delta de y. Entonces este es un punto final que sería y más delta de y. También que es otra manera de representar los pares ordenados, nada más. Es eso nada más, chicos, en cuanto a la representación de los pares ordenados.
Ahora, en la gráfica, si nosotros observamos esta altura de Y con esta altura delta de Y, ¿son o no son iguales? ¿Son iguales las alturas? No, No, no es profe. cierto. Gráficamente no hay donde perderse. Es lo que habíamos mencionado. Delta de Y es diferente, perdón, diferencial de Y es diferente o no es igual a delta de Y. Sin embargo, observen lo siguiente. Yo mantengo este punto X. Y lo que yo había dicho, el punto final, ¿de qué depende? ¿De qué depende el punto final? de delta. ¿De delta de X? De delta de X, correcto. Hagamos cuenta que ahora digo, le voy a considerar mi delta, mi nuevo punto aquí. Este es mi punto X más delta de X. Por lo tanto, esta distancia es delta de X. ¿Qué pasó con el delta de X? ¿Qué pasó con el delta de X? Cambio. ¿Aumentó? Disminuyó, Disminuyó. correcto, disminuyó. Y hagamos cuenta que yo digo, muy bien, me quiero estar más cercano. Digo, mi delta de X le voy a decir ahora, o mi nuevo punto es este. Este es mi nuevo punto. ¿Qué pasa con el delta de X? Disminuye ¿Hacia dónde está disminuyendo? Hacia la a izquierda. la izquierda, Numéricamente, ¿cuál sería el valor del delta de X si disminuye? hacia 1, digamos, en este caso. No, porque 1. Ajá, hacia X entonces. Hacia los números negativos. Tampoco. Hacia 0. Hacia 0, correcto. ¿Por qué hacia 0? Porque si ustedes observen gráficamente, yo me estoy aproximando a X. Entonces, este valor final, X más delta de X, se está aproximando a X. Lo más cercano posible implica que delta de X, ¿qué tendría que ser? Siempre bien pequeño. Entonces, ¿hacia dónde me estoy acercando? Con el delta de X. Hacia 0, correcto. El delta de X cada vez se hace más pequeño y se va hacia el valor de 0. ¿Sí? Bien. Ahora veamos lo siguiente. El efecto que tiene cuando delta de X se hace 0. Incluso es lo que vamos a utilizar o lo que me va a llevar o me va a conducir a lo que es el límite. Bien, voy a colocar nuevamente lo que decía hace un rato. Este es de X y este es mi nuevo X más delta de X. Queda claro entonces que cada vez que yo me voy aproximando hasta X implica que delta de X se hace 0. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, ¿Sí profe. o no? Sí, profe. Bien. Profe. Pongamos este caso aquí. Este X más delta de X. Ustedes pueden rayar la pizarra, ¿no es cierto? ¿Quién me ayuda indicando cuál sería mi delta de X y cuál sería mi diferencial de Y allí? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Ustedes tienen también, pueden pintar la pizarra, si no estoy mal. ¿Quién me puede decir allí en la gráfica cuál es delta de Y? Y en la gráfica también, ¿cuál es el diferencial de Y? ¿Alguien me puede ayudar? No sé si es que alguien me da una mano en eso. ¿Dónde está para rayar? Profe, No pueden rayar. Allí sé que pueden rayar ustedes. Creo que le entran ahí hay un lápiz en anotar. Y se puede rayar. Ya, ¿eso qué es, Erika? Sería, profe, el diferencial de Y. Correcto, este es el diferencial de Y. Justamente esa recta tangencial, porque la recta tangencial no la he movido, sigue siendo la recta tangente en P. Entonces, eso me representa el diferencial de Y, correcto. Y el incremento de Y, ¿dónde estaría representado el incremento? Más o menos Correcto. por ahí, profe. Sí, pero para que no se confundan el resto de compañeros, ella está denotando esta parte de aquí, ojo, esto, ¿no es cierto? Profe, ¿me Bien. escucha? Sí, le escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe. sí, profe.
Sí, entonces chicos, si observan lo que acabo de hacer Natalia, ¿no es cierto? La alturita, la mayor altura, le voy a hacer yo con dos colores para que se vea lo que hizo Natalia. Esto de aquí, Profe Erika hizo. perdón, Erika, perdón. Erika, es esto. Esto es el incremento de Y. ¿Estoy bien? Y lo que es el diferencial de Y, justamente también lo que le marcó, el diferencial de Y resultó ser esto de aquí. Perdón, no se alcanza a ver con este color. Dámosle un gris. Este sí se ha de ver. Es esto de aquí, es esta alturita de aquí. ¿Sí? Bien. Ahora, analicemos lo siguiente cuando veíamos al inicio. Esto era al inicio mi diferencial de Y. Y vamos a ver qué color utilicé, el verde. Y todo esto era mi incremento de Y, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos estos dos casos, ¿qué pasaron con esas diferencias? ¿Qué está pasando con eso? Disminuyeron. Disminuyen. ¿No es cierto? Pero lo que yo quiero que observen es que si yo sigo aproximándome, la diferencia de alturas entre delta de Y y el diferencial de Y, ¿qué va a pasar? Se va a hacer 0. Se hace 0. Van a ser iguales. Sí y no. ¿Desaparece? Sí y no. La respuesta es sí y ¿Se no. convierte en un Van a punto? ser algo similar. Van a ser similares, mas no necesariamente iguales, ¿sí? Está bien lo que ustedes me responden. Pensaríamos que a medida de que este valor, el delta de X, se hace cada vez más pequeño, lo que va a conducir es que delta de Y con respecto a delta de X van a ser próximos, ¿sí? Van a ser próximos. Ahí está lo que se debe de quedar bien claro. Su respuesta era lógica, ¿sí? O su intuición era lógica, lo que ustedes me mencionaron. Claro, a medida que delta de X se hace pequeño, porque no me dice que se hace 0. Si ven aquí lo que estamos denotando, el delta de X tiende a 0. Y nuevamente volvemos aquí al concepto de límite. Ustedes recuerdan lo que decíamos del límite. El límite es una proximidad a un valor que yo quiero saber su comportamiento, pero su resultado, ¿en dónde se ve? A la salida. ¿Sí? Entonces, chicos, acá también se interpretaría de esa manera. A medida que delta de X se hace pequeño o tiende a 0 porque no me ha dicho que es igual a 0, ¿sí? Mi conclusión es que el diferencial de Y respecto al incremento de Y son próximos, son cantidades aproximadas, ¿sí? Insisto, sus respuestas eran lógicas, ¿sí? Que me decían, van a ser iguales. No, son próximas, que es la consecuencia del límite. ¿Se ve o se entiende, chicos, eso lo que acabo de mencionar? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vayamos viendo cómo ir interpretando esto y van a ver también algo muy similar a lo que vimos en los límites. Veamos este siguiente ejercicio. Dice, tengo la función 3x al cuadrado y me pide obtener el incremento en x y el incremento en y. Cuando x, dice, se me mueve desde 1 a 1.4. Estamos, el delta de x, lo que habíamos mencionado, es restar el punto final menos el punto inicial. En este caso sería 1.4 menos 1. Aquí me da que esto es el delta de x. ¿Cuál es el incremento en y? Vemos, o la consecuencia del incremento en y, vamos a tener que es f de x1, tengo que evaluar en 1 que me da 3 y evalúo en 2 en 1.4 me da 5.8. Y el incremento en y es sacar la diferencia del punto final menos el punto inicial, lo que tenemos aquí descrito ya como relación, y tenemos que en el delta de y vale en este caso 2.88. Si nosotros pudiéramos graficar esta función, que en realidad es una parábola, lo que yo estoy obteniendo como resultado es, vamos a ver, la parábola vendría a ser algo así. Si esto es 1, esto es 1.4, esto es el delta de x. Vamos a ponerle otra letra, sí, otro colorcito de... Y esto de aquí, sí, esto vendría a ser el valor de 3, este el valor de 5.88,
y obviamente el delta de y viene a ser esta relación de aquí, ¿sí? Gráficamente, si le queremos expresar lo que estamos nosotros desarrollando, ¿sí? En ese caso de esa función. Bien, ahora, ¿qué importancia? Y es una de las, chicos, es una de las primeras aplicaciones de la derivada. Me voy a adelantar a ese hecho matemático. En la derivada ustedes mucho van a encontrar en otros temas, en otras materias, donde requieren la derivada como tal, van a utilizar lo que es la linealización, ¿sí? Y la linealización, un primer método, es a través del uso de la derivación. Bien. Lo que está ahí en la pantalla, o representado en esta primera línea de esta PPT, ¿sí? Es ver o determinar lo que nosotros conocemos como el error relativo, ¿sí? Hace un momento en la parte gráfica de aquí, de lo que ustedes estaban desarrollando, o estábamos desarrollando, decíamos, muy bien, esta altura, en el primer caso, frente a la altura del diferencial, gráficamente se nota una gran diferencia, ¿no es cierto? Perdón. Sí, profe. Podríamos decir que el incremento, así, visualmente, el incremento es prácticamente 2 veces el diferencial, ¿sí o no? O sea, ahorita veámosle medio así, medio empíricamente. ¿Estamos? Pero cuando ustedes decían, muy bien, chicos, ahora veamos en este caso de acá. ¡Wow! ¿Sí? Oh, perdón. Decíamos, esto era... No, me moví, ¿no es cierto? Cuando X se está tendiendo, o delta de X está tendiendo a 0, ¿sí? Entonces nosotros sacamos este valorcito de aquí, que era el del diferencial de y esta otra altura de acá era el incremento de Y, ¿no es cierto? En esa parte gráficamente, ¿qué porcentaje ustedes creen que sea uno respecto al otro? ¿Cuánto creen que sea el diferencial de Y respecto al diferencial, al incremento de Y, perdón? Gráficamente. Yo podría decir que el delta de Y es más o menos un equivalente de un 80% del incremento de Y. ¿Qué opinan ustedes? Por el tamaño de las alturas. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? O sea, chicos, ahorita, Sí. no sé si me captan la idea, lo que quiero, lo que estoy comparando. Estoy comparando las alturas. Chicos. Sí, profe. Sí. Un poquito así, medio digo empíricamente, al ojo, como se llama. Bien, cuando yo comparo dos alturas o dos cantidades que me pueden dar una misma unidad de medida, yo quiero saber cuál de las dos podría utilizar, cuál es la que me conviene utilizar. ¿Sí? A veces hay lo ideal a veces es muy numérico, lo matemático a veces genera las cosas de manera muy ideal, pero obviamente ya cuando uno va a la realidad se encuentra con situaciones de este tipo, o sea, chuta, utilizo o no utilizo lo que realmente hay, ¿sí? Y aquí es donde yo debo de comenzar a considerar lo que se llama los errores, ¿sí? Decir que una pieza o una magnitud o un elemento va a tener un error para decir, oigan, este elemento está dentro de un error establecido, sí me sirve, pero si el error es muy grande, no me sirve, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos representando aquí, que se conoce como el error relativo. ¿Qué es qué cosa? Es delta de Y, que es la altura que estoy comparando con respecto a la altura del diferencial, la altura del incremento con el diferencial, pero obviamente relativo ¿a qué? Al incremento delta de Y, ¿sí? Este es el que establece el concepto de con qué, respecto a qué quiero yo comparar el error. Y bueno, el 100% es para que el resultado me dé de manera porcentual, ¿sí? Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Y cómo nosotros lo podemos utilizar? Ustedes recordarán cuando veíamos la definición formal del límite para todo valor de epsilon, existe un delta tal que la diferencia de x menos a es menor a delta, implica que el valor absoluto de f de x menos l es menor a un epsilon. ¿Recuerdan cuando veíamos esta parte y yo les mencionaba? Muy bien, yo tengo que hacer las partes algebraicas para conectar el epsilon con el delta, porque yo quiero que mi salida esté en torno a un error. Pero para que se dé esa situación,
implica que los valores de entrada también tienen que moverse dentro de un error, dentro de un margen. Y recuerden que eso nosotros podríamos hacer, decían, muy bien, yo quiero que no me dé el valor exacto de L, ¿sí? Que eso sería lo ideal. Pero yo digo, quiero que me dé un valor que esté contenido aquí en base a un error, ¿sí? Entonces, para que me dé ese error, el dominio también debía de estar contenido en un intervalo, porque no lo puedo para cualquier cantidad numérica. Es más, creo que habíamos hecho el ejemplo cuando estaban valores dentro del intervalo y cuando estaba fuera del intervalo, ¿se cumplía o no se cumplía? Bien, algo similar nosotros podemos aplicar acá. Por eso digo, la linealización a través del uso de la derivada, como digo, me estoy adelantando a conceptos matemáticos, es una primera metodología para ciertos tipos de análisis, pero también tiene sus limitantes. Mucho cuidado, porque a lo mejor van a pensar que las reglas siempre se cumplen. No, tiene sus limitaciones. Bien, veamos este concepto en el siguiente ejercicio. Sea la función cuadrática 5x al cuadrado y sea f', porque eso es algo que vamos a utilizar, esta relación la vamos a tomar como hecho. Ya esa parte luego veremos de dónde sale cuando definamos la derivada. ¿Qué me pide el problema? Obtengamos el delta de x, obtengamos el delta y el error o el porcentaje de error cuando x pasa de 2 a 2,3. Es decir, esta comparación. Eso es lo que nosotros nos está pidiendo el ejercicio. El delta de x ya sabemos cómo calcular. 2,3 menos 2 me da 0,3. ¿Sí? Hay que recordar de lo que ya hace un momento habíamos colocado, recordar que el diferencial de y es igual a f' de x. Y en nuestro contexto matemático, esto también me representa de y. Recuerden que eran las consideraciones a tener presentes, era esta. ¿Sí? De esta manera se calcula el diferencial de y, porque vamos a necesitar para utilizar en la parte del error. Bien, saquemos delta de x, que es 0,3. Reitero también, perdón, aquí estoy mal, no es diferencial de y, ¿qué debería de ser? Aquí esto es diferencial de qué tiene? De Diferencial de X. correcto, es diferencial de x. El incremento y el diferencial son iguales. Bien, saquemos el delta de y. El delta de y tengo que sacar f de 2,3. Aquí tenemos el resultado y en consecuencia esto es delta de y. ¿Sí? El diferencial de y, con la expresión que tenemos aquí descrita, quiere decir que va a ser igual. Obviamente, esto ya lo damos por un hecho matemático para este ejercicio. Ya vamos luego a ver de dónde sale esa derivada. Entonces aquí me quedaría 10x por diferencial de x. Como mi valor inicial es el 2, porque ese es mi punto de partida, lo reemplazo acá. Sería 10 por 2 y por el diferencial de x que vale 0,3. El resultado me dice que es 0,6. Esta cantidad que tenemos aquí descrita. ¿Sí? Ahora, apliquemos la fórmula. No es más que una fórmula en realidad. Delta de y sería 645 menos 6 sobre 645 por 100%. Me da entonces que el error que existe entre este delta de y el diferencial de y es de un 6,97%. ¿Sí? Es como decir, esta era la altura y esta fue esta altura. Entonces, este tiene un error del 6,97. ¿Sí? Poniendo de otra manera, si esto vale 100 unidades, quiere decir que esta tiene una altura de 94 o 93 Le estoy llevando a porcentaje solamente para interpretar. Sería borrar. Este es el delta de y. Que estoy diciendo, supongamos que tiene 100 unidades, de lo que sea, no me interesa, 100 unidades del delta de y. Implica que el diferencial de y va a tener una altura o va a tener una relación, sería en este caso de 93.03, o también, ¿cuál sería el otro extremo?
por valor absoluto. ¿Cuál podría ser la otra? ¿Sí? El diferencial de y podría tener estas dos consideraciones. Porque podría ser más o menos. Ojo. ¿Se entiende, chicos, esto lo que acabo de mencionar? No, ¿Me podría profe, ¿puedes repetir esa repetir? parte? Ya, el error es este. Pero este error puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, los errores pueden ser hacia arriba o hacia abajo, es decir, positivos y negativos. Lo que yo estoy diciendo, supongamos que el incremento de delta de y valía 100 unidades, lo que sea. ¿Qué es lo que yo debería de entender? Que el diferencial de y puede ser 93.03 o 106.97. ¿Se entendió allí? O sea, prueba por lo que le resta o le suma los 697. Correcto, es que el error puede ser hacia arriba o hacia abajo. Ya, profe. Bien. El error puede ser arriba, es decir, este es el valor de delta de y. Lo que digo, esto vale 100. Entonces, el diferencial de y podría ser 93.03 o 106.7. Aquí sería el error. Esto es lo que me estaría representando ese error. ¿Sí? ¿Se entiende allí tal vez? Sí, profe, pero una pregunta, donde dice f de x1 igual a f2 es igual a 20, esa parte no la entendí, ¿por qué 20? Porque está evaluando el 2 aquí, en la función. 2 al cuadrado por 5, 20. Y luego lo mismo hace con el 2.3, porque son los valores de salida. Está calculándome esta altura y esta otra altura de acá. En el valor de 2 y de 2,3. ¿Sí? Bien. Creo que yo les había mencionado que estos resultados, muy bien, ya me dio el 697. ¿Y de qué me sirve? ¿Sí? Bueno, en la teoría de errores, y pensaría yo de que es algo que se deben si no lo están viendo, a lo mejor lo verán luego ustedes en estadística en el segundo ciclo. En la teoría de errores siempre se establecen ciertos lineamientos matemáticos. Por lo general, se acepta entre el 3 y el 5% que sea menor, los resultados los damos como aceptables. Les decimos son válidos, me sirven. Yo puedo, en vez de utilizar el valor ideal, yo puedo utilizar este valor, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos que el resultado es 6.97, lo que estaríamos entendiendo es que este diferencial de y yo no lo podría utilizar. No está fuera de mi margen de error. No es aceptable. ¿Sí? Estamos, no sé chicos si se entiende esa parte, lo que estoy mencionando ahorita. Alguien, en vez de, ¿no es cierto? Yo esperaría utilizar el incremento de y, pero en todo caso digo, podría haber utilizado el diferencial de y, cualquiera de los dos, pero debido a este error, decimos el diferencial de y, yo no lo puedo utilizar. No me sirve esa cantidad. No me sirve ese valor que he sacado de 6. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende o no se entiende esa parte? Sí, ¿Puede profe. volver a explicar? Profe, una pregunta. Entonces, a lo que sacamos del porcentaje de errores para verificar si el diferencial de y nos va a servir o no. Correcto, exactamente. Estamos diciendo que en vez de utilizar el incremento de y, yo podría utilizar el resultado del diferencial de y. En pocas palabras, la pregunta a mí, más bien, lo que estaría diciendo es si el 2.3 puedo utilizar, si yo puedo utilizar esa cantidad 2.3. Porque recuerden que todas esas cantidades, ¿de dónde nacen? Nacen del dominio. Si no existe el dominio, no existe salida, no existe valores de función, ¿no es cierto? Entonces, lo que en realidad estaríamos entendiendo es que debido a este error, el 2.3 me sirve como dato. En este caso, decimos que no. No sé, tal vez si se le aclaró a la persona que me pedía que explique otra vez. Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Sí. Ya. Hagamos el mismo ejercicio. Ahora consideremos Profe, que... una pregunta. Dígame. Ahí donde dice y sea f' de x es igual a 10x, ¿eso no le tomamos en cuenta o qué? No, es que este f10 de x lo utilizamos para sacar el diferencial de y. Recuerden que era f' por de x.
El f' dice que vale 10x, lo que tenemos acá, por el diferencial de x, que en este caso valía 0,3, ¿sí? Pero ahora, ¿en qué valor le tengo que evaluar? En x igual a 2, porque ese es mi punto de partida. Yo de 2 me moví a 2.3. Entonces, este x tiene que valer 2. Por eso me quedó 10 por 2 por 0,3 y me resultó el valor de 6. ¿Sí le ven? ¿Sí le ven? profe, gracias. Ya, lo que yo decía, muy bien chicos, entonces ahora hagamos el ensayo o estos dos ensayos. Considerémosle como un 2.01 y un 2.05. Saquemos el error para cada caso. Y me indican ustedes. En realidad tengo que repetir todo el procedimiento, todo lo demás. ¿Sí? A ver, si me ayudan con esta información, a ver, voy a ponerle aquí. Lo que estoy diciendo son dos casos, ¿no? Primero movamos del 2 al 2.01 y luego hagamos con 2.05. Bien. ¿Cuánto me sale el delta de x? Delta de x sale 0,04. No, estoy de 2 a 2.01 y de 2 a 2.05, no de 2.01 a 0.5, cuidado, no estoy diciendo eso. Del 2 al 2.01. Ah, ya. Dos casos, quiero que hagan dos ejercicios. Del 2 al 2.01 y del 2 al 2.05. Entonces, con el 2.01, ¿cuál sería el delta de x? 0.01. 0.01, ¿no es cierto? Allí no hay donde perderse. ¿Cuál sería el delta de y? Ahí sí deben de calcular. Denme calculando. Ahí tienen que evaluar f de 2 que me sale 20 y tienen que evaluar f de 2.01 y sacar la diferencia de esos dos resultados. ¿Cuánto me sale? Profe, ¿no sería en f de x1 20 y en el otro sería 22.05? En f de 2. es 20. Porque es lo mismo. Ajá, es No, 20. este se mantiene, este no cambia, pero el otro sería f de 2.01. ¿Cuánto me sale? 22.5. ¿Y cuánto me 0,5. sale el delta de y? Aún no calculo. Eso debe La calcular. respuesta es 0,20, 0,5. 0, 20,05. ¿así? Sí. Profe, a mí me salió 12,2. A ver. ¿Cuánto me da f de 2.01, chicos? Ahí, profe, 20.2, no sé si. 20,20. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado, chicos. Y bueno, yo digo, por eso digo, la teoría de errores es bien interesante, porque incluso uno no sabe en qué momento hacer un truncamiento de los números decimales. Ahí podemos, incluso ahí se cometen errores, porque uno dice, yo voy a tomar el primer decimal, pero alguien dice, no, yo voy a tomar los dos o los tres primeros. Y ahí también hay algo bien interesante de saber en qué momento digo mi truncamiento de mis decimales. Me parece que debe salir 2.2, sale, ¿eso sale seguro? Profe, a mí me salió 20.020. 20.020. A Sí. ver, Tal vez le tomaron solo un 0, porque al tomarle 2... le voy a sacar mi calculadora. 2.01 elevado al cuadrado por 5 me sale 20.205. Eso debe haber salido. Eso me sale a mí. Sí, Sí, profe, Sí, eso sale. Sí, Sí, profe. eso sale, profe. Como el f de 2 vale 20 igual, si saco la diferencia me queda que el delta de y es 2,005. ¿Sí? A ver, hagámosle a la par el 2.5. Aquí sería 0.5. Déjenme ver. 2.05 elevado al cuadrado me sale por 5, me sale 21.01 menos 20, me sale que aquí en este caso me sale 1.0125 el delta de y. Bien,
lo que debo de calcular es el diferencial de y ahí sí va a tener importancia los incrementos. Mucho cuidado. No es que me sale el mismo valor. Entonces aquí aplicando el incremento me quedaría 10 por 2 por 0.01. En el un caso me sale que es 0.2 el diferencial de y en el otro caso me quedaría 20 por 0.05 me sale 1. Estos son los diferenciales, son los datos que voy a necesitar para utilizar en la fórmula del error. ¿Sí? Estamos, chicos, ¿les salieron estos resultados del diferencial de y? De 0, 2 y 1 en cada caso. Listo. Saquemos el error. Saquemos el error. Saquemos el error cuando me muevo de 2 a 201. A ver si me ayudan calculando. Sería valor absoluto de 0.205 menos 0.2, valor absoluto sobre 0.205 y esto por el 100%. ¿Cuánto me sale este error del primer caso? Menos 2 dividido para 0.205 por 100, ya creo que hice mal allí, ya hice mal, correcto. 2,49. Ya, déjenme ver un ratito, ¿no es cierto? Ya le veo, le hice mal yo mi cálculo. Dividido para... $0.2449, eso me sale. Sí, profe, a mí también me salió lo mismo. 0.2493%. Ese es el error que me sale. Ahora saquemos el error con la otra cantidad. Es decir, con los valores de 1.0125 y 1. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿el delta de Y cómo lo sacó? ¿Cuál? ¿El error? No, el delta de Y. El ¿Cómo le había delta, sacado? el delta de Y es sacar No, perdón, el diferencial de Y, el diferencial de el Y, diferencial de Y 0,2. era con esta fórmula de aquí. Con esta diferencial de Y es igual a f' de X por el diferencial de X, donde f' de X en el problema me plantea que es esto. Y yo tengo que evaluarle en X igual a 2 porque es mi punto de partida. ¿Sí? Ya, profe. ¿Le ven? Ya. Bien, ahora 0.2443. Y ahora denme sacando el otro error. El otro error tiene que ser con los valores de 1.01, 00. 1,23. ¿Eso sale el error? Sí, eso me salió. A ver, 1.0125 menos 1 dividido para 1.0125 y por 100. Correcto, me sale 1.23. Para el otro caso, me sale el error. Borrar, pluma. 1.234%. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería mi conclusión entonces? ¿Cuál sería mi conclusión? En los dos se puede usar ¿Qué valores? ¿Qué valores se pueden usar? el de Y, no me acuerdo cómo se llama, creo que era la El 2.01. diferencial. No, los valores que nosotros podemos utilizar justamente son estos. El 2.01 y el 2.05, porque son los valores de entrada. Mi análisis se está realizando en la salida. En la salida yo estoy diciendo, yo quiero que el error sea lo más pequeño posible o dentro de mi margen, que puede ser entre el 5 y el 3%. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy aquí analizando? ¿O qué es lo que estoy determinando? Que el 2,01 y el valor 2,05 son valores que yo los puedo utilizar dentro de mi modelo matemático. Eso estamos concluyendo, chicos. Eso es lo que estamos analizando. ¿Qué valores de entrada yo puedo utilizar? Dígame. ¿Por qué estos
se puede ocupar el 2.01 y el 2.05 porque los porcentajes son bastante pequeños, ¿es por eso? Son menores al 3% o al 5%. Son menores. Y Nosotros ya sacamos porcentualmente eso, el error. Entonces están dentro de estos márgenes, ¿verdadero o falso? Sí, pero ¿y el 5% y el 3% son como reglas? En realidad, en el marco teórico se tiene esas consideraciones. Eso era lo que yo decía. En la teoría de errores, frecuentemente se utiliza uno de estos intervalos. Yo quiero que mi error esté menos del 5 o menos del 3%. Si digo menos del 3%, a lo mejor quiero que mi resultado sea, ¿qué cosa? Más refinado, más exacto, más preciso. No el ideal, pero sí que yo pueda utilizar ya prácticamente, que le dé como un hecho. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Sí, profe, gracias. Si me ayudan con el 2.01 y el 2.05, ¿cuál fue el resultado de la salida? Con el 2.01 era 20.205 y con el 2.05, no sé si alguien me parece que era 21.0125 creo que era. Sí, me parece que... Es que también estoy, o sea, aquí hay dos cosas bien interesantes, que mis valores de entrada podrían ser el 2.01 y el 2.05, y mis valores de salida correspondientes vendrían a ser el 20.205 y el 21.0125. Son aceptables para mí porque sus errores están dentro, ya entiendo de lo que mencionaba, ya hay una teoría de errores que me dice que esto es lo aceptable ya dentro de la modelación. Es lo que yo debería de considerar. Un error muy alto, un poquito como que ya comienza a sesgar que no corresponde a mi resultado. Sí, como en el caso de acá. Sí, si ven el valor de la salida me da 26,45, pero es porque me da un error de 6,97, casi el 7%. Entonces podríamos decir que este valor de entrada 2,3 no es aceptable, dado cuenta que me da una salida muy alta, muy fuera de lo que yo esperaría o aceptable. ¿Sí?